Saludando a Enrique Sebas, economista, para nosotros el doctor Quique. Hola Enrique, buen día. Hola, buen día a todas y todos. ¿Cómo no? Debo preguntarte, obviamente, considerando las circunstancias políticas de la Argentina, ¿de qué signo sos, Quique, querido? Yo soy de Leo. De Leo. Lo que marca mi inteligencia porque leo desde chiquito, digamos. Ay, mira el chiste que dice. Es malo, pero bueno. Anotá, Rolo, anotá. No quiero competir con Rolo, así Rolo siempre parece mucho más gracioso. Vos sabés que tengo un amigo que todos los días nos recuerda nuestra situación, digamos, ¿no? Cuando decimos alguna pavada, ¿no? Sí, claro. Ese amigo mío que dice... Un amigo francés. No, pero no le ponga. Perdón, no me lo merezco. Leo, yo soy un invitado acá al programa. Así que Leo desde chiquito, cuando está siendo juzgado por mi amigo el francés, escuchando, ¿no? Vos sos un pelot... Bueno, está bien. Bueno, no falta la verdad. Digamos. Los afectos se renuevan, con mejor sintonía. Un tiempo para la recreación. Las relaciones convocan a cambios que serán positivos, Quique. Mira qué bueno, maravilloso. El destino que te ofrecen hoy, jueves 9, los astros, que regulan maravilloso. al mundo, regulan a los acontecimientos políticos, a la historia, al presente y al futuro, ¿no? Marcelo, ¿le vas a leer el horóscopo a todos los invitados? Por supuesto. Buenísimo. Sí. Después lo voy a leer al señor Randazzo, con quien vamos a hablar hoy, por supuesto. Mira. Bueno, el doctor Quique me dijo ayer, bueno, esto es asunto de un gobierno de científicos, ¿o no? Exactamente, sí, hay que respetarlo, sí, exactamente. La astrología no es una ciencia, pero va camino. Bueno, al lado de lo que hay, que casi la NASA, digamos. Sí, bueno, a ver, la brecha del 90%, ¿no? 187 el dólar ayer, ¿no, Willy? 87 el blue, así es. El blue, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue? Para preguntarte cuánto aguanta, ¿no? Bueno, a ver, aguanta hasta que el Banco Central lo pongo al revés. El Banco Central tiene hoy herramientas para sostener esta situación un rato más. Ahora, ese rato más tiene una fecha de vencimiento que es marzo del 2022, cuando hay que pagarle al fondo, entre lo que hay que pagar al fondo y otras cosas, hay que pagar más o menos 5.000 millones de dólares en marzo del 2022. Para eso no va a haber reservas líquidas en ese momento, así que en ese momento o el Banco Central echa mano de los encajes en dólares, cosa que ya hizo varias veces, pero es una actitud temeraria, ¿no es cierto?, o tiene que tener un acuerdo con el fondo y de manera tal de que ordene un poco el sector externo de Argentina. Así que aguantar por ahora, si me preguntás si aguanta hasta las elecciones y si lo puede manipular y manejar, sí puede. Si es bueno, no, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Ahora, perdón, Marcelo, sí, claro. Enrique, ¿puede el Banco Central vender más o menos 100 millones de dólares por día? Es decir, puede ocurrir, digamos, ¿está en condiciones el Banco Central de seguir perdiendo 100 millones de dólares por día entre lo que le piden los importadores y lo poco que le venden los exportadores? Bueno, eso como vos sabés y creo que lo has dicho también muchas veces, eso es ese grifo lo abre y lo cierra el Banco Central dependiendo de cómo venga la mano, quizá después de las PASO, o bueno, saco las PASO del medio, puede ir apretando un poco más las importaciones, puede dosificarlas, puede pedirte un papelito más, puede ponerte una restricción más. Lo que pasa es que el gobierno tiene una trampa acá, porque si restringe mucho las importaciones, primero eso afecta el nivel de actividad justo en medio de las elecciones, y segundo genera más expectativa de devaluación y más inflación, porque el señor que importa dice, si no me dan los dólares ahora, cuando me los den, ¿a qué precio me los van a dar? Entonces ahí lo carga en el precio, pues dice, mi costo de reposición ya no es 103, digamos, suponete que es el precio de hoy, sino será algún otro número. Así que camina por un estrecho desfiladero que es, o le doy dólares a la importación para que la actividad funcione mejor, pero me quedo sin dólares, o le doy menos dólares y afecto las expectativas. Ahora, ojo también, en favor del Banco Central, que una parte de esas importaciones son las importaciones de energía, que crecen mucho en invierno, porque Argentina, bueno, por distintas razones, incluyendo que se hizo muy tarde el plan gas,
no tiene la energía suficiente, además por el tema hidroeléctrico, etcétera, así que a lo mejor, no sé, octubre, noviembre, diciembre, hay menos importaciones de energía, porque hay, por supuesto, porque se termina el invierno, y con eso quizá podés maniobrar. Pero es un tema de maniobra disfrazada corta, ¿no? Es el baile de la silla, ¿no? Es decir, claro, están todos corriendo alrededor de la silla, que es el dólar, que son las reservas, y para la música y se sientan los importadores, para la música se sienta el tesoro, para además la música se sienta hay cada vez más bailarines, hay cada vez más bailarines y menos sillas. Y menos sillas, exactamente. Pero esa es la dinámica, digamos, ¿no? Ahora, esa dinámica tiene vencimiento, sin duda. Objetivamente tiene vencimiento por las condiciones de la que acabo de comentar, y tiene vencimiento también desde el punto de vista de expectativas, porque en la medida que esto se sigue prolongando, sabiendo que es una situación insostenible, la expectativa de que esto termina muy mal va creciendo. Entonces, necesitas un acuerdo con el fondo, o qué sé yo, que los rusos te presten 20.000 millones de dólares, o los chinos. ¿Te acuerdas el famoso préstamo chino que viene desde el 2005 por 20.000 millones de dólares para pagarle al fondo? Y necesitas empezar a reordenar el mamarracho que es el mercado cambiario y externo de Argentina, y ordenar un poco la situación fiscal y monetaria. Pero bueno, eso requiere primero un liderazgo político, y requiere cierto programa macroeconómico que por ahora no está. Sí, sí. Bueno, esa cuestión del liderazgo político se va a dirimir eventualmente a partir de este domingo, ¿no? Si es que efectivamente la elección consigue consagrar algún liderazgo político, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas, y yo creo que, bueno, primero no ignoro el resultado de la elección, digamos, salvo que la elección genere un fenomenal triunfo del oficialismo que le dé aire al presidente Fernández, digamos, cosa que hoy las encuestas no deparan, pero bueno, ya se han equivocado antes, se pueden equivocar ahora, no soy yo para juzgar esas cosas. Pero creo que si la elección sale como parece estar indicando, sin muchos cambios para ningún lado, esa cuestión del poder político o del liderazgo político va a seguir en un limbo, ¿no? Y además creo que el punto central de esto es que tenemos coaliciones que se han construido en donde es muy difícil tener un programa de consenso que pueda hacer efectivamente lo que la Argentina necesita, que es un cambio de régimen. Yo creo que eso no va a pasar hasta el 2023, y ojalá pase en el 2023, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos fíjate que esta mañana vuelve a las tapas de los diarios un término que yo no escuchaba hacía mucho tiempo. De hecho, no lo escuchaba poco menos que en la época de Alfonsín, ¿no? El artículo se llama justamente El alarmante espejo de la economía de Alfonsín, que firma hoy 9 de septiembre Carlos Pañi en La Nación, y dice que el déficit cuasifical, a ese término me refiero, es decir, que era un término muy habitual en aquella época, ¿no? El déficit cuasifiscal, ¿no? Es el que se va acumulando por la deuda de control del Banco Central en todo tipo de papeles, empieza a volverse peligroso. Contanos, ¿qué es el déficit cuasifiscal? Bueno, a ver, el Banco Central, digamos, tiene ingresos, que es mirá el balance del Banco Central en pesos, ¿no es cierto? El Banco Central tiene ingresos, que es la devaluación, o sea, lo que gana por la devaluación, porque como tiene dólares en las reservas, cuando el dólar vale 70, tenés 70 pesos por dólar, cuando vale 100 te ganaste 30 pesos, ¿no? Es decir, paradójicamente, cada vez que devalúa el Banco Central contablemente gana, y cobra los intereses de las reservas, digamos, que están hoy en la tasa del mundo 1%. Esos son los ingresos del Banco Central. En las deudas del Banco Central está los pesos que tiene que retirar del sistema para que la inflación no sea todavía más alta de la que es. O sea, te lo pongo de otra manera. El Banco Central emite pesos para darle al para financiar el déficit, y después saca esos pesos para que esos pesos no estén circulando en el sistema para generar más inflación todavía que el 50% anual. O sea, no saca todo, saca una parte. Cuando lo saca, ¿cómo lo saca? Le dice a los bancos, en vez de prestarle a la gente, trae la plata acá al Banco Central. Y todos los bancos dicen, pará, yo cuando le presto a la gente, le cobro intereses. Si te llevo a vos, me tenés que pagar intereses. Sí, quédate tranquilo, te pago los intereses por la plata que acumulás.
Esos intereses son el gasto del Banco Central. Entonces, cuando vos le tomás los ingresos del Banco Central y le restás el gasto del Banco Central, eso es el déficit cuasi fiscal. ¿Por qué se llama déficit cuasi fiscal? Porque en el fondo, como te acabo de contar, esa plata que está estacionada hoy en el Banco Central es plata que financió el déficit fiscal y después lo sacó, digamos, del sistema con este mecanismo. Entonces, claramente, si no hubiera déficit fiscal, el Banco Central no tendría que emitir para financiarlo y no tendría que sacarlo para pagarlo. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esto? ¿Cómo paga los intereses el Banco Central? Emitiendo. Porque el Banco Central no es una fábrica, no puede generar otra cosa. Entonces, cuando emite, pagándole vamos a un promedio, 35% anual de intereses, emite algo así como 100.000 millones de pesos por mes, solamente para pagar los intereses de la deuda que tiene, que además es una deuda que va acumulando, porque esta rueda que te acabo de contar no es que paró, todos los meses sigue más. Entonces hoy son 4 billones de pesos y a fin de año serán un poco más. Vamos a llegar otra vez al récord de 12% del PBI. Entonces, claro, vos tenés ahora una cantidad de pesos en el Banco Central que generan más emisión, o sea, necesita generar más pesos, o sea, es el déficit fiscal, vos emitís 1 billón de pesos para el déficit fiscal y emitís otro billón de pesos para pagar los intereses de estos instrumentos, las LELIQs y toda esta porquería. Cuando vos emitís 2 billones, tenés que sacar esa plata para que no genere más inflación y otra vez tenés más LELIQ, más intereses, etcétera. Entras en ese loop, en ese circuito, que es el que, yo no leí todavía la nota, pero es lo que el ministro, la nota de España me refiero, pero el ministro de Economía, en su condición de comentarista, dijo hace una semana que eso era disruptivo. Sí, por supuesto que es disruptivo, pero lo genera él, digamos. No es algo que viene del cielo, es un maná, o lo contrario de un maná en este caso. Esto es lo que Bonelli llama la bomba de tiempo monetaria. ¿Coincidiste? ¿Es una bomba de tiempo? ¿Te acordás? Era la bomba de las LEBAC, lo que pasa es que la bomba de las LEBAC, que me tocó, de la que me tocó formar parte, no le esquivo la situación, el Banco Central tenía reservas. Entonces, contra esas LEBACs, que eran pesos, había en el activo las reservas en dólares, que eran mucho más que las actuales. Entonces, esas LEBACs se fueron desarmando, devolviendo los pesos contra dólares y contra la devaluación que hubo. Entonces, al final del día, ese mecanismo se desarmó. Ahora, es mucho más difícil de desarmar porque en el activo no tenés dólares, y entonces la única forma de desarmarlo es con bueno, yo no quiero ser alarmista y por eso no me gusta contarlo así, pero digamos, la única forma de desarmarlo es que vos hagas una fenomenal devaluación que te genere mucho activo, digamos, en el Banco Central para devolverle los pesos, y hay una forma civilizada de desarmarlo. Dame un minuto más, perdón Marcelo, pero el Banco Central de Chile estuvo en esta situación, yo no me acuerdo ahora exactamente los años, pero haber estado más de 10 años en esta situación. Y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Bueno, primero porque ya no tenía déficit fiscal, o sea, ya paró la canilla, cerró la canilla de la bañadera. Y segundo, a medida que va a pasar, que la economía crece, la gente y se estabiliza la economía, empieza a subir la demanda de pesos, o sea, la gente quiere volver a tener pesos en el bolsillo para consumir, para invertir, etcétera, y atendés esa demanda desarmando lentamente el stock de deuda que tenés, o sea, le devolvés a los depósitos le devolvés la plata a los bancos con eso prestan, la gente tiene más dinero, etcétera, etcétera. Ahora, mientras vos no cambies, y por eso hablábamos del cambio de régimen, mientras vos no cambies ese régimen, esta bola sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, hasta que en algún momento, bueno, va a haber que solucionarlo. Lo que no sé, y lo digo con toda sinceridad, como todo, digo, pero para reforzarlo, es ¿qué piensa el Fondo Monetario de esta historia? ¿Qué va a pedir el Fondo en materia de política monetaria? Que por ahora, todos discutimos el tema fiscal, etcétera, pero no ese, y ahí entra en juego la tasa de interés, entra en juego la transparencia y la discrecionalidad en el mercado de cambios, entra en juego, efectivamente, esta deuda que el Banco Central acumula y que debería ser desarmada, en fin. Es un tema bien complejo realmente.
Bueno, te agradecemos mucho, Enrique, estos comentarios. Perdón que fue muy técnica, pero es difícil explicar estas locuras monetarias en forma mucho más sencilla que esta. Por lo menos a mí me resulta más difícil. Pero piénsenlo como esto, ¿no? Es decir, una máquina que paga intereses, mete pesos en el sistema y después los tiene que sacar, y para sacarlos hay que pagar intereses, y para pagar los intereses hay que volver a meter pesos, y en esa rueda estamos, digamos. Bueno, gracias por el envío, este trabajo que mandaste ayer privadamente, que me llamó la atención, no solamente su contenido, que voy a comentar más tarde, sino quién lo firma, ¿no? Ya directamente. Bueno, que vos sabés que en el ámbito en que me muevo por acá, que vos conoces muy bien, ya está institucionalizado el doctor Quique, así que no puedo huir a mi destino latinoamericano, como diría algún verso de Borges. Sí, bueno, acá el doctor Melconiano, como un amigo, me recuerda que él calificó esta historia de los bonos como los famosos velociraptors. Exactamente. Yo lo iba a comentar, pero no lo quiero seguir agrandando a Carlos, entonces no mencioné, no lo cité, pero por supuesto, él fue uno de los primeros en advertir en aquel momento lo que eran los velociraptors, y a mí lo que más, te ruego 30 segundos más, el estudio de Melconiani y Santangelo, o Rodolfo en su momento, había armado la proyección de cómo se desarmaba por las buenas el sistema de las LEVAX, o sea, esto que te dije que pasó en Chile, ¿no es cierto? Y claro, cuando yo vi esa proyección, la proyección creo que daba 30 años, una cosa por el estilo, y por eso era claramente insostenible tanto aquello como esto, ¿no? Obviamente, porque la bomba de tiempo es el déficit y es el gasto, obviamente. Claro, por supuesto, lo que pasa, Willy, es que si hubiera un programa que te dice vas a dejar de emitir el año que viene para el sector fiscal, te voy a decir, bueno, fenómeno, ahora me queda nada más que, maté esta parte, ahora me toca esta otra. Pero resulta que cualquier cosa que anuncie el ministro, cualquier cosa que se ve hoy en el horizonte, es que el Banco Central va a seguir financiando esta historia. Entonces, si vas a seguir financiando esta historia, claramente el problema con el fiscal va a ser cada vez más grande. Enrique, gracias, un gran abrazo, que tengas un lindo día. Chao, que siga muy bien. Qué gran doctor Quique. Me enseñó la relación capital y trabajo. Capital, prestarle plata a la Argentina, y el trabajo, tratar de